Bienvenidos a Periferias. Nuestro protagonista de hoy era solo un niño cuando explotó el genocidio en Ruanda, del que se acaban de cumplir 25 años. Su historia es la de un rescate llevado a cabo por un misionero mercedario que, como otros 160 misioneros, lograron ayudar a más de 18.000 personas a salvar su vida. Su historia ha sido contada en el documental Redentores de Cautivos y hoy lo compartirá en directo con todos nosotros. Además, en este Domingo de Ramos, en que arrancan manifestaciones de religiosidad popular en muchas de nuestras calles, nos preguntamos cómo viven la Semana Santa y las procesiones las personas con discapacidad. Nos sorprenderemos con iniciativas que consiguen acercarles las imágenes y las procesiones como nunca antes se había hecho. En esta puerta a la Semana Santa no faltan a nuestra cita Ricardo Benjumea. Bienvenido. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Domingo de Ramos ya. Bueno, y en Málaga un día apoteósico, ¿no? Hoy Muy grande, muy grande. Estás tardando en volver, ¿no? Sí. José Beltrán, bienvenido. Entregados ya a la Semana Santa, ¿no? Y a todo lo que supone acompañar al Señor en estos días de pasión. Pues sí. Nos metemos de lleno con el primero de los temas de hoy. Tenemos con nosotros al protagonista de una historia apasionante. Es la que cuenta la película de Salvador Gutiérrez y José Antonio Capote, Redentores de Cautivos, que narra la historia de los misioneros mercenarios que lo arriesgaron todo por ayudar a 18.000 refugiados ruandeses en la guerra. Eli Mushengesi, bienvenido a Periferias. Muchas gracias. Tú eras solo un niño cuando empezó la guerra en Ruanda. ¿Qué recuerdas de aquellos años? De aquellos años recuerdo, sobre todo el horror a la pólvora, ¿no? Por el tema de las bombas que caían y el ruido. Y en la parroquia donde vivíamos con los misioneros, como había muchos refugiados ahí, pues el horror también a suciedad, las moscas, que había muchas moscas, y la muerte, ¿verdad? Que cada 2 por 3 pues pasaba por la parroquia, al lado de la parroquia, pues la gente con los cuerpos, ¿no? La parroquia había dejado, los misioneros habían dejado un terreno para enterrar a las personas que morían todos los días. Al día más o menos como 6 o 7 personas al día, ¿no? Los que estaban en el campo de refugiados. No tengo esos recuerdos, pero también hay momentos agradables con los misioneros y viendo cómo nos animaban para sobrevivir, para soportar, para rezar juntos, y la misa también, la Eucaristía, que también nos ayudaba mucho en esos momentos. Son muchos recuerdos, son muchos. Tú tenías apenas 12, 13 años y eras aspirante al sacerdocio. Eso es, era aspirante, por eso en la Semana Santa, como estábamos de vacaciones, en abril, ¿no?, del año 94, durante las vacaciones yo las pasaba en la parroquia con los misioneros y, bueno, aprendiendo un poco el carisma misionero redentor. Y bueno, aprendiendo lo que me podían enseñar en ese momento. Por eso la guerra me pilló, el genocidio en realidad me pilló allí, en la parroquia. Pues conectamos con Clara Fernández para recordar esa terrible ola de violencia que dio lugar a la historia de Eli. Hola Ana, el 6 de abril de 1994 el presidente ruandés Juvenal Habyarimana era asesinado durante un ataque al avión en el que viajaba. La muerte de este presidente, perteneciente a la tribu de los Hutus, desencadenó una guerra civil en el país que dio comienzo al genocidio impulsado por la mayoría Hutu contra la minoría Tutsi, las dos tribus ruandesas. La masacre duró 100 días y se cobró la vida de 800.000 personas, casi todas Tutsis. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda declaró culpables a 62 personas, incluidos altos cargos gubernamentales y otros que participaron como autores intelectuales del genocidio. En estos años, un total de 80.931 cadáveres han sido recuperados de fosas comunes excavadas, que por fin el próximo 4 de mayo serán enterrados de forma digna en el monumento del genocidio en Nyanza, en Kenia. Durante la semana de este triste aniversario se han realizado varios actos en recuerdo a las víctimas, que han reunido autoridades nacionales e internacionales, y es que la masacre de Ruanda ha dado al mundo una lección sobre la división y el odio. No solo el pueblo ruandés sufrió persecución, sino también los misioneros que estaban allí compartiendo vida con ellos. Eso les valió incluso el premio Príncipe de Asturias, la gran labor humanitaria que hicieron en esos momentos, ¿verdad? Yo creo que es uno de los episodios más tristes de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Y es cierto, y lamentablemente,
que seguimos pasando de largo, ¿no? Es decir, como hemos denunciado en muchas ocasiones, ¿no? Todo lo que sucede del estrecho para abajo como que parece que nos duele menos, ¿no? Y que parece que es menos crimen que cuando es en otras situaciones, ¿no? Y sin embargo, pues está muy bien que Eli venga a recordarnos que no es así, ¿no? Y que tiene rostro, ¿no? Y que tiene rostro hoy de adulto, pero que fue rostro de niño, ¿no? Yo no sé si Ruanda, ¿no? Y si tu familia ha sido capaz de dar un salto ya de reconciliación, de paz, si todavía hierve la situación de tensión, de recuerdo, ¿cómo se están sanando esas heridas? Aparentemente están bien, porque cuando hablo con mi madre y cuando nos vemos por videollamada, por WhatsApp, ¿verdad? Yo la veo contenta y me habla bien de la situación, que está bien, a pesar de haber perdido también a sus hermanos durante la guerra, pero yo la veo contenta, me da optimismo ella misma, ¿no? Una mujer de 87 años, que hace muchos años que no me ve, pero cuando hablamos me da optimismo, la verdad, me da esperanza, me da esperanza. El padre Juan Carlos es el protagonista también contigo de esta historia, de la historia que narra el documental Redentores de Cautivos. Él era amigo de tu familia, está muy cercano a ti, como aspirante al sacerdote también, y sin embargo él tuvo también que huir cuando estalló el genocidio, se escondió en la selva, donde estuvo dado por desaparecido incluso por su familia durante mucho tiempo. ¿Por qué decide en un momento dado volver y cómo vuelve a encontrarse contigo y qué es lo que pasa entonces, Eli? Había muchos misioneros y misioneras españolas en Ruanda en el año 94 y tenían también aspirantes, jóvenes que vivían con ellos que querían ser religiosas o religiosos. Entonces, como se marcharon así precipitadamente, muchos de ellos tuvieron que volver a Ruanda para buscar sus aspirantes. Algunos los encontraron vivos, otros, por desgracia, no. Pero por eso también ellos volvieron para buscarnos, para intentar salvarnos y seguir haciendo el camino que en ese caso que todos queríamos, porque yo desde que tenía 12 años quería ser sacerdote, por eso vivía con los misioneros, ¿no? Con los mercedarios en mi parroquia. Porque quedarse allí significaba seguramente encontrar la muerte. Significaba encontrar muerte. De hecho, la mayoría de la gente de mi generación, cuando hablo con mi madre, pregunto, la mayoría de ellos se murieron durante la guerra. ¿Amigos tuyos de pequeño? Amigos míos del colegio. ¿Familia? Efectivamente, sí, familia también, sí, sí. O sea, que quedarse allí. En ese momento había dos opciones, salir corriendo o quedarte allí. Si te quedas allí, corrías el riesgo de participar también en las matanzas porque te obligaban. Era muy difícil, ¿no? La situación, era muy difícil. Redentores de Cautivos quiere ser un homenaje a los 160 misioneros que sobrevivieron y que lograron rescatar a más de 18.000 personas en la guerra de Ruanda, entre ellos Eli, lo que les valió, como decíamos, el premio Príncipe de Asturias. Entre ellos está Fray Juan Carlos Mancebo, abulense, protagonista con Eli de este documental. ¿Dónde estará aquel sacerdote mercedario que me salvó? Escribe un niño ruandés en una carta. Dos familias pasadas a a bayoneta, los mataron de mala manera, niños incluso, ¿no? La primera reacción fue de rabia, de impotencia, recé un Padre Nuestro, hice unas fotos y casualmente con el flash veo que alguien se mueve. ¡No me matéis! ¡No me matéis! Tranquilo, somos los padres de la misión. Aquí está, es Fray Juan Carlos Mancebo, uno de los padres mercedarios que vivió el horror del genocidio en Ruanda en 1994, un intento de exterminio de la población tutsi por parte de los hutus. Nuestras misiones fueron llegando desplazados de guerra en el 94 y los tuvimos que ir acogiendo. Llegamos a tener 45.000 refugiados en la misión nuestra. ¿Cómo les ayudaban ustedes a esos refugiados? Pues mira, cuando llegó el ataque, la gente huía despavorida, la gente caía muerta. Entonces teníamos algo de víveres, unas 80, 100 toneladas de víveres, y las fuimos repartiendo, pero llegó un momento que ya estábamos desbordados. La iglesia se convirtió en cobijo de refugiados. Fuimos a hablar con un coronel para que no matara a la gente. El coronel nos afirmó y nos perjuró que no iba a matar a la población. Y esa misma noche fue cuando comenzaron a masacrar por las colinas a la población. Fue entonces cuando dijimos, no podemos hacer nada. Eso fue el detonante ya de escapar al día siguiente, huyendo por Uganda. Nos acogieron una misión de padres blancos, todo un día atravesando parte de la selva en coche y viendo cadáveres a un lado y a otro.
Padre, ¿cómo fue el reencuentro con Elí? Muy emocionante porque no me lo esperaba. Él me había escrito una carta agradecido de cómo le habíamos ayudado en aquel momento. En medio de la muerte, el miedo y la tristeza estaba Fray Juan Carlos, salvando a miles de Elís. Por eso su testimonio merece ser contado a través de la gran pantalla con la peli Redentores de Cautivos. La película cuenta con el diario escrito del padre Fray José Esteve. Había unas imágenes que ellos habían grabado, unas fotografías, y empezamos a darle forma. Así llega este canto a la labor de los misioneros que en diferentes partes del mundo y en medio del sufrimiento ponen amor, esperanza y reconciliación. Valores que se reflejan en la historia de Elí, que está hoy sentado con nosotros. Elí, ¿cómo conseguiste salir tú de Ruanda y cómo llegaste a España? Era muy difícil porque cuando vino el padre Juan Carlos, que ayer le llamamos el padre Karori, cuando vino Karori ahí a buscarnos, entonces no podía llevarme en el coche porque era un riesgo, no me podían matar en el camino o matar también a él. Entonces lo que hicieron fue dejarme una carta firmada, bueno, aconsejando a los sacerdotes que estaban allí, pues, si yo podía llegar a una parroquia para que me recibiera como alguien conocido, ¿no? Así fue que llegué a otra parroquia con esa carta y con esa carta logré salir y llegar a Italia, y de Italia llegué a España, que me estaba esperando el padre Karori en Barajas, ¿no? Que tuvo que entrar porque yo no hablaba español, no sabía nada, entonces tuve que entrar para... Además estaba muy asustado, ¿no? Era la primera vez que salía de mi país, con el terror, con la tristeza, con todo, ¿no? Y no tenía noticias de mi familia tampoco. Es muy triste, la verdad, la historia, pero también hay esperanza, ¿no? Porque el reencuentro con él también me dio vida. Hace poco estuve hablando con mi madre, el padre Karori, cantando con mi madre, y eso me dio, la verdad... España ha hecho mucho para Ruanda, ¿no? Muchos misioneros. Y aquí tengo la Biblia que me salvó la vida también, que vine... Es una Biblia en mi lengua, en Ruanda. La primera que se publicó gracias a la ayuda de España, gracias a la Iglesia de España. Entonces la Iglesia de España ha estado siempre con Ruanda y las misiones. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos, y especialmente a los mercedarios, ¿no? Y al padre Karol en especial. Además de esa carta, que era como una especie de salvoconducto, la Biblia sí que fue también como una especie de tabla a la que agarrarse, a la que Elí se agarró. Se le había regalado pues el padre Karoli en esos años previos a la explosión del genocidio, y hasta hoy está en sus manos y va con él a todas partes. Ricardo. Y qué importante es, ¿no?, tener una Biblia a la que poder agarrarse, ¿no? Esto dicho en sentido tanto real como metafórico, ¿no? Pensamos la locura de aquellos días, 800.000, 1 millón de muertos en solo 5 meses, ¿no? O sea, es una cosa para la que no hay palabras para describir. Pero cómo a lo largo de estos años después, ¿no?, se ha ido infiltrando también ese odio, a veces azuzado desde fuera, ¿no?, porque la cuestión en Ruanda, pues gracias a Dios ya pasó, pero sigue habiendo guerra en el este del Congo, y también hay guerrillas que proceden a veces de Ruanda y que están ahí incluidas, y cómo hay intereses desde fuera, ¿no?, empeñadas siempre en dividir a la población, y a lo mejor, bueno, esa parte pues no la habrás visto tan directamente, ¿no? Pero el ejercicio que han hecho muchas comunidades religiosas en toda la zona de los grandes lagos de reconciliación, comunidades absolutamente divididas en un primer momento, ¿no?, pues congregaciones religiosas donde a lo mejor pues había religiosas de una etnia y de otra, y cómo llega un momento en el que tienen que tomar opción de decir, no, estas no son las diferencias que queremos poner en primer plano, sino justamente este evangelio que es el que compartimos, ¿no? Un ejercicio que dicho de esta manera pues resulta sencillo, pero perdonar desde luego y olvidar todo este tipo de cuestiones, poner en primer plano otras, ¿no? Esa Biblia que llevas en las manos, supongo que no es un ejercicio en absoluto fácil. No es fácil, pero hay que perdonar para poder vivir en paz, porque si no nos perdonamos, nadie es perfecto, ¿no? Y en un momento difícil como es una guerra, sucede cosas que en conciencia uno no puede hacer, porque el miedo empuja a la gente también a hacer muchas cosas. Y luego el pueblo ruandés era un pueblo obediente, de modo que cuando la radio empezó a hablar que hay que matar, hay que hacer esto, pues el pueblo obedeció, efectivamente obedeció, porque era lo que había aprendido durante la época colonial, era lo que habían aprendido también con el dictador. Entonces, si el jefe decía que hay que hacer esto, había que hacer eso. Era muy difícil negarse.
Pero sí que los misioneros, como en las comunidades había hutus y tutsis, y hay otra etnia que son los pigmeos, los batua también, pero ellos son minoritarios, ¿no? Pero las comunidades lo que hacía siempre, y la iglesia lo que ha intentado siempre es unir, ¿no? Hutus y tutsis, vivir juntos. De hecho, antes de la guerra, antes del año 90, cuando vino el Papa Juan Pablo II en Ruanda, realmente en fin, aquello era como un paraíso, ¿no? El país de mil colinas, para nosotros era la Suiza africana, ¿no? Era como un paraíso. Nadie esperaba eso, pero no sabemos por qué sucedía eso. Supongo que por los intereses que, francamente, yo no sé, son intereses que no puedo saber. El Congo, nuestro vecino Congo, sigue teniendo problemas, con mucha riqueza, pero con mucha pobreza, más pobreza que en Ruanda. Y se ha perdido mucha vida también en Congo, más que en Ruanda casi se podría decir también. Pero es un conflicto olvidado. Pues son conflictos olvidados que nosotros no queremos dejar de recordar aquí en esta mesa, y como nos lo hace también el documental Redentores de Cautivos. Clara, esta historia está ya disponible para ser vista en muchas de nuestras ciudades. Cuéntanos cómo podemos verla. Pues como dices, Redentores de Cautivos puede verse en cines desde el pasado mes de septiembre. La película está dirigida por el periodista Salvador Gutiérrez y en su producción han participado otros 10 frailes mercedarios de toda España, que han trabajado en países como Ruanda, Burundi y Camerún. El equipo técnico de esta película no ha querido contar con distribuidoras ni empresas de difusión, tampoco con ningún tipo de subvención pública. El objetivo, según señalan los directores, es ofrecer el trabajo en una ruta abierta por todo el país, ofreciendo la cinta para su emisión en aquellas salas de cines, teatros y auditorios donde se solicite. Y además no se cobrará por la entrada, sino que se ofrecerá la posibilidad de aportar un donativo en su lugar. Los beneficios irán recaudados a la obra Educación y Libertad, que la Orden de la Merced desarrolla en una cárcel en el sur de Camerún, en un proyecto que está ayudando a más de 300 familias. Las próximas proyecciones de Redentores de Cautivos están a la vuelta de la esquina. La siguiente será el 30 de abril en los cines Tomás Luis de Victoria en Ávila. El 10 de mayo se proyectará en el Auditorio Municipal de Berín, en Galicia, y el 7 de junio en la Casa de la Cultura José Saramago, en Albacete. Pues estaremos pendientes de este documental que hay que ver obligatoriamente. Eli Mushengezi, muchísimas gracias por acompañarnos. Esa Biblia hoy en tus manos y esa frase que has dicho, hay que perdonar para poder vivir en paz, a nosotros nos han llegado especialmente y suponemos que también a nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si me permite solamente, quería rendir homenaje a un misionero español, padre Balmayor, que murió en Ruanda en abril del año 94, que lo mataron. Estaba en mi diócesis también, ¿no?, del norte de Byumba, y quería, la verdad, rendir homenaje a este hombre que, en fin, que la historia reconozca realmente lo que hicieron, lo que hizo este hombre que dio la vida por ruandeses también, porque no quiso salir, estuvo hablando de ruandeses hasta que lo mataron. Entonces quería rendir homenaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Eli, siempre. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y regresamos enseguida. No se muevan.